¿Y yo qué? En este vídeo voy a hablar de Harry Potter, de gente cayéndose por la ventana, de pintadas cutres y de rutas en bici de 40 kilómetros. Arsa. Como podéis ver, este vídeo se va a enfocar de una manera un tanto diferente a los que llevo hasta ahora. Si habéis estado pendientes esta semana, si no, pues os dejo por aquí un enlace para que podáis ver de qué va esto. Sabréis que en resumen me encuentro en un estudio de grabación en Sheffield, en el condado de Yorkshire, en el Reino Unido. Y que había estado enfocando mis vídeos sobre la experiencia que estoy teniendo aquí como una especie de vídeo más vlog. ¿Y qué clase de vlog sería este si no hablo del sitio en el que estoy? Pero claro, enseguida me saltó la duda. Quiero decir, la temática de estos vídeos gira en torno al sonido y a la música. ¿Cómo podríamos mezclar ambos conceptos? Nunca mejor dicho. Me refiero, podría enseñaros la ciudad y contaros cosas del rollo... Esta es la catedral, construida en el siglo XIII. Con el característico pináculo de las iglesias de este país. O deciros que Sheffield es el sitio con más árboles por persona de toda Europa, en total una relación de 4:1. O que esto es en gran parte debido a que dentro de sus límites se encuentra el primer parque nacional del Reino Unido, llamado Peak District, que por cierto, recibe más de 10 millones de visitantes al año. Podría mostraros el City Hall, donde se organizan conciertos de todo tipo. Y la versión reducida del London Eye, el Sheffield Eye. También podría deciros que es la ciudad donde en 1913 Harry Bradley creó el acero inoxidable durante la segunda revolución industrial, justamente en este edificio. Y era donde se producía hasta hace relativamente poco la cubertería de todo el planeta. Más aún, podría deciros que Sheffield era un punto neurálgico de la industria del Reino Unido y prácticamente del mundo. O que cuenta con 4 equipos de fútbol. Uno de ellos es el Sheffield United, que acaba de ascender a la Premier League. Aquí podemos ver a sus aficionados celebrando el ascenso. O que cuenta con los dos clubes más antiguos del mundo, el Sheffield Football Club y el Hallam Football Club, fundados en 1857 y 1860 respectivamente, así como también el campo de fútbol más antiguo del mundo, el del Hallam. Pero no este, sino este. También sería interesante contaros de que fue aquí donde se creó el primer reglamento para este deporte, conocidas como las reglas de Sheffield. Podría deciros que la oscarizada Full Monty fue rodada en esta ciudad y que era aquí donde se desarrollaba la trama. ¿No podemos hacer cosas normales alguna vez? ¿Qué dices? Esto es normal. ¿La que sí, Dave? O que cuenta con uno de los complejos de edificios más grandes impulsados tras la Segunda Guerra Mundial, como medida de restauración tras los bombardeos. También podría hablar de que aquí hay una pintada que, traducida, dice: "Te quiero, ¿quieres casarte conmigo?", y que se volvió tan famosa que se le añadió una luz de neón encima. Me recuerda un poco al graffiti de "Te quiero Pepa" que había en Chiclana. Aunque la BBC mostró al final que no hubo boda y que la historia terminó de manera un poco trágica. También podría deciros que Sheffield es la ciudad de origen de personalidades muy relevantes. Tanto es así que, al más puro estilo Hollywood, tiene su propio paseo de la fama enfrente del ayuntamiento de la ciudad. Encontramos por ejemplo a Helen Sharman, la primera persona británica en ir al espacio. O Michael Palin, miembro de los Monty Python. ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, línea a la izquierda, una cruz por persona. Y un largo etcétera. Pero aún así, todo esto poco o nada tiene que ver con el sonido y la música. Aunque para ser sincero, esto solo ha sido una vacilada. Realmente no es tan difícil hablar de esos dos conceptos en esta ciudad si tenemos en cuenta la historia de Sheffield musicalmente hablando. Como dije en el primer vídeo, en estas calles han crecido grupos y artistas bastante conocidos internacionalmente. Desde Joe Cocker a los Arctic Monkeys, pasando por Def Leppard, Bring Me the Horizon, Pulp o The Human League. Y es lo que voy a intentar mostraros en este vídeo. En vez de enseñaros iglesias, edificios sin ton ni son, me lo voy a llevar a mi terreno y os voy a intentar enseñar la historia musical que encierran los ladrillos de estos edificios. Que por otro lado os aseguro que no es poco. Por cierto, todas las referencias que vaya diciendo en este vídeo las pondré en la descripción por si a alguien le interesa y quiere investigar algo más. Así que empecemos por el principio. ¿Y acaso hay otro principio en la música británica que no sean los Beatles? Todos sabemos que el grupo procede de Liverpool, pero un día pensando me dije, durante sus años de gira y concierto tuvieron que venir a Sheffield sí o sí. Al fin y al cabo, una de las ciudades más pobladas del país. Y en efecto así fue. Investigando por internet descubrí que sí que vinieron. Y no una vez, no. Actuaron en Sheffield hasta 7 veces. En sus primeros años como teloneros de otros artistas, hasta que su popularidad eclipsó a aquellos a los que acompañaban. Tocaron 5 veces en el City Hall, entre el 63 y el 64,
1984, como teloneros de Helen Shafiro y Roy Orbison, al que acabaron sustituyendo como cabeza de cartel debido al auge de la Beatlemanía. Aparte de los Beatles, otros muchos grandes grupos han actuado en el City Hall, como por ejemplo Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen o los Rolling Stones. El último concierto que dieron, y uno de los juegos que le quedaban en el Reino Unido, fue en 1965, en el antiguo Cine Gaumont, que lo tengo aquí justo detrás, y se encuentra enfrente del City Hall. Guay. Pero vamos a hablar ahora de artistas locales, que os aseguro que no son pocos. Evidentemente aquí hay muchas bandas reconocidas que no tienen tanto peso en España u otros países, así que intentaré hablar de los que posiblemente sean más conocidos en España, o al menos de parte de ellos, que no quiero terminar con otro vídeo de 50 minutos. Quizás el artista con más renombre, o al menos con mayor fama entre distintas generaciones, es el cantante Joe Cocker. Tanto es así que también tiene su propia estrella enfrente del ayuntamiento de la ciudad. Nació en el número 38 de la calle Tasker Road, en la casa que tengo aquí justo detrás. Joe tocó por varios pubs de Sheffield, llegando a actuar en el famoso City Hall como telonero de los Rolling. Uno de los hitos más grandes de su carrera fue cuando consiguió estar en las listas de éxito durante 30 semanas, al versionar la canción With a Little Help of My Friends de los Beatles. Esta canción es probablemente... Joder, macho. Esta canción probablemente es la más famosa de su discografía y fue la última que tocó en 1969 durante su actuación en el famoso festival de Woodstock, justo antes de que una tormenta detuviera el festival durante unas horas. Durante su carrera sacó más de 20 trabajos de estudio, pero en este vídeo voy a destacar Sheffield Steel, por razones obvias. Como curiosidad, la famosa You Can Leave Your Head on the Full Monty es una versión de Tom Jones de la misma canción que compuso Joe Cocker para la película de 9 semanas y media. Hasta que no les ves las tetas no se puede saber. ¡Papá! By the way, este edificio que tengo aquí atrás solía ser un club de trabajadores. Se crearon durante el siglo XIX como lugar de entretenimiento para los trabajadores y familias de la clase obrera, y Joe Cocker actuó aquí como parte de esos eventos, junto a otros artistas como por ejemplo Def Leppard. Y justo de este grupo os quería hablar ahora. Qué bien hilado, ¿eh? Bien traído, chaval, muy brillante. Def Leppard es una de las bandas de heavy metal más conocidas de todo el mundo. Entre otras cosas son conocidos como uno de los grupos que consiguieron popularizar este género en los 80, acercándolo al gran público. Los integrantes se conocieron en 1977 en esta escuela, la Danton School. Que por cierto no sé si tiene cuestas para llegar, que he venido en bici y estoy flipando. Me dijeron los primeros días de que Sheffield era un poquillo hilly y me parece a mí que ahora el hilly soy yo por intentar hacer este vídeo. Solían ensayar en la fábrica de cucharas Portland Works, que se encuentra a 5 minutos de mi piso. Abro corchetes. Según me ha comentado Martin, mi jefe en el estudio de grabación, abro paréntesis. Os dejo por aquí un link para que podáis saber un poquillo más del cierro paréntesis. Tienen unas salas de ensayo muy populares en la ciudad, donde él mismo pudo tocar en su época de guitarrista. Cierro corchetes. En este edificio es donde realizaron uno de sus primeros conciertos. El batería del grupo, Rick Allen, perdió su brazo izquierdo en 1984, con tan solo 21 años, en un accidente de coche a las afueras de Sheffield. Sin embargo, esto no hizo que abandonara la música, pues desarrolló junto a la marca Simon una batería electrónica que le permitía tocar utilizando ambos pies. En 1995 la banda entró en el libro Guinness de los récords, al tocar el mismo día en 3 continentes distintos, en Tánger, Sheffield y Vancouver. Como podréis imaginar, son ampliamente reconocidos en la ciudad, donde cuentan con varias placas y condecoraciones. Sin embargo, y a pesar de su éxito, en una votación de la NME, una de las revistas más populares del país, famosa por cierto por ser la primera que incluyó una lista de éxitos comerciales, la banda no consiguió ganar la encuesta que se le propuso a los lectores para elegir al mejor grupo del condado de Yorkshire. Pero si no es Def Leppard, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, ¿quién puede ser? Supongo que ya muchos lo estaréis imaginando. Efectivamente, The Arctic Monkeys. Entre otras cosas, la banda es famosa por el marcado acento que tienen en sus canciones, propios de esta ciudad. Además reivindican claramente de dónde son, con muchas tomas de distintas calles y barrios en muchos de sus videoclips. O por la utilización de elementos icónicos de Sheffield, como esta camiseta del cantante Alex Turner con el graffiti que os comenté antes de Park Hills. Aunque el primer concierto que dieron en su carrera fue en este pub llamado The Grapes, cerca del City Hall, fue en este local, The Boardwalk, donde vieron su mayor crecimiento profesional.
se lanzó un recopilatorio no oficial de sus actuaciones en directo aquí. Esta sala funcionó desde los años 60, hospedando tanto a bandas emergentes como profesionales, desde AC/DC a Genesis o The Clash a Sex Pistols. Como dato curioso, el grupo de Arctic Monkeys es el que ha conseguido el sold out más rápido en la sala de Les Mills, la cual ha sido nombrada numerosas veces la mejor sala de conciertos del condado de Yorkshire por los lectores de la revista que os comenté antes, la NME. Gracias a Dave Hadley, uno de los ingenieros del estudio donde hago las prácticas, he podido venir aquí en 2 ocasiones para ayudarle como técnico de PA y monitores. Curiosamente, aquí fue donde se realizó el primer concierto de otra de las bandas más famosas de Sheffield, Pulp. La banda la formó Jarvis Cocker en 1978. Una de las curiosidades de esta banda ocurrió en este edificio, cuando Jarvis se cayó de la ventana intentando impresionar a su novia con una imitación de Spider-Man, lo que le obligó a actuar en varios conciertos en silla de ruedas. El evento tiene hasta su propia placa. Y aunque por cierto no tiene ningún lazo familiar con Joe Cocker, aparentemente este fue un amigo de la familia, llegando a hacer de canguro de Jarvis en más de una ocasión. Si es que al final el mundo es un pañuelo. Jarvis también tiene algunas incursiones en el mundo del cine. Realizó 3 canciones para la película de Harry Potter y El Cáliz de Fuego, y él mismo apareció en el filme como el cantante principal de la banda ficticia Las Brujas de Macbeth. Además, junto a su banda realizó un documental en Sheffield llamado Pulp, a film about death, life and supermarkets. Do you want to be in a movie? Oh my God! What's the movie about? It's about Sheffield and a band called Pulp. En él muestran el que sería su último concierto en Inglaterra, en el anteriormente conocido como Motorpoint Arena. En este proyecto tiene un especial protagonismo a la ciudad, llegando a decirse que fue más una declaración de amor a la misma que un documental. Y algo así es lo que he intentado hacer yo en este vídeo, mostrar mis respetos y mi cariño a la ciudad que me ha acogido durante 3 meses. De cada sitio en el que vivimos nos llevamos algo, y aunque no haya sido mucho tiempo, yo me voy a llevar bastante de aquí. Me he dejado muchas cosas en el tintero, pero es que si no este vídeo se me hacía infinito. Además, que mis piernas no dan para más en un solo día, vaya. Me he pateado no sé cuántos kilómetros en bici para poder pillar todas las localizaciones. Y he intentado organizarla lo mejor posible para hacer un vídeo dinámico. Espero haberlo logrado. Que por cierto, muchas gracias a Martin Smith por dejarme la bici. Que no vea que capotazo, monstruo. Nos vemos pronto con nuevas historias de sonido. Un saludito. Esta canción es probablemente la más famosa de su discografía y fue la última que tocó durante su actuación en 1969 en el famoso Festival de Woodstock, justo antes de una tormenta que hizo que su puta madre